¿Cómo le va, Alfredo? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, un placer. Bueno, escuchamos al presidente Alberto Fernández avalando lo que había dicho ya la vicepresidenta, Alfredo, con respecto a que es impagable esta deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que la afirmación de que no le podemos pagar el fondo es casi una obviedad. Diría que todo el mundo estaría de acuerdo Sí. en las condiciones en las cuales está en este momento la relación, es decir, con un crédito muy importante, con vencimientos que Argentina no va a poder hacer frente. No solo este año que hay, digamos, un vencimiento relativamente menor, sino que el año que viene y el año siguiente Argentina debería pagar al Fondo Monetario más o menos 20.000 millones de dólares por año, un poquito menos. De manera tal que me parece que más que la afirmación no le podemos pagar al fondo, lo que se lee allí es como una actitud de, digamos, de negociar muy duramente, ¿no? Y creo que algunas de las declaraciones de funcionarios, de exfuncionarios que han tenido un rol importante, como en el caso de Vudú, por ejemplo, que ha sido vicepresidente, o declaraciones de sectores que están muy cerca del gobierno, como es el caso de la señora Bonafini, algunas de las expresiones de la expresidenta, me parece que no le ayudan mucho al ministro Guzmán para, digamos, en sus conversaciones con la gente del fondo, ¿no? Creo que va a ser una discusión difícil, básicamente porque Argentina estaría reclamando un programa de facilidades extendida digamos, de más de 10 años y que es hasta ahora el límite que siempre ha tenido el fondo para esos programas. O sea que es una situación bien compleja, que no está ayudada tampoco por la situación macroeconómica general, los problemas del desempleo, la tasa de inflación, etcétera. Digamos, no agregan expectativas muy favorables sobre la evolución de la economía, más allá de una recuperación muy heterogénea que podamos observar durante algún tiempo este año en el nivel de actividad, ¿no? El tema de siempre las peticiones o las recetas, como se dice habitualmente, del Fondo Monetario Internacional, el gobierno no tiene mucho margen de ajuste, por demás que se quiera y que se lo pida el Fondo Monetario Internacional. Es todo un tema también, ¿no? Sí, de hecho el gobierno está haciendo algún esfuerzo. Si uno mira los datos de las cuentas públicas, ve que hay algún esfuerzo por reducir el déficit fiscal. Pero de todos modos, el déficit que haya que financiar, digamos, Argentina no tiene muchas opciones, digamos, no va a tener por algún tiempo acceso, creo yo, al mercado internacional de capitales, podrá colocar algo de deuda doméstica, pero bueno, se enfrenta con el problema del financiamiento con emisión monetaria, o sea que, bueno, y el fondo, tradicionalmente, pide ciertos cambios y ciertos ajustes que, tal como usted dice, la Argentina no está muy en condiciones de poder, digamos, realizarlo. Por supuesto, los técnicos del fondo analizan la situación macroeconómica y es probable que tengan algún grado de, digamos, de flexibilidad en este trato, ¿no es cierto? Pero tenemos por delante, además, mientras más se difiere el acuerdo con el fondo, la situación macroeconómica aparece más compleja. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Si a eso uno le agrega la situación de la pandemia y las medidas sanitarias que se toman para evitar digamos, su difusión, la difusión del virus, bueno, eso impacta también sobre el nivel de actividad. O sea que hay mucha incertidumbre. Yo creo que el gobierno por ahora tiene un programa de decir, bueno, vamos a tratar de llegar hasta las elecciones lo mejor que podamos, y me parece que no está dando tanto resultado, porque fíjense ustedes que Martín Guzmán dijo, vamos a trazar el tipo de cambio, es decir, dijo, vamos a tener inflación del 29% y vamos a tener aumento del tipo de cambio del orden del 25%, es decir, el dólar va a subir menos que la inflación. Es decir, se va a hacer. ¿Por qué lo hace? Porque quiere usar al dólar como un ancla para evitar mayores presiones inflacionarias. Claro. Y en realidad eso no está funcionando. Uno mira los últimos meses, tenemos inflación que está entre 3 y 4%, y nada hace pensar que, y a pesar de tener algunos precios controlados, a pesar de tener algunas tarifas también controladas, entonces me parece que los agentes económicos empiezan a pensar, por supuesto que la inflación no va a ser el 29%,
el 29%, Queda lejos. pero además Sí. piensan que, digamos, empieza a aparecer una cosa que yo suelo llamar el síndrome del día después. Es decir, ¿qué pasa el día después de las elecciones si llegamos con el tipo de cambio atrasado, las tarifas muy atrasadas, ¿no? Eso es un tema. Más allá de que de acá a las elecciones pueda haber una mejora del nivel de actividad muy heterogénea y pueda haber, digamos, algún éxito de este programa que está diseñado para los próximos meses. Claro, pero además, Alfredo, todo esto se da en un contexto que venimos hablando desde el comienzo del programa de mucha preocupación por el COVID. Entonces el gobierno también está hasta tomando restricciones con mucho cuidado. Parar el país ya se sabe que no se va a poder parar nuevamente, pero hay que ir tomando restricciones por los casos que hay. Entonces, ¿cómo hay que una encrucijada complicada para el gobierno? Sí, sí, son decisiones muy difíciles. Ayer yo escuchaba que el jefe de gabinete decía que, bueno, que va a haber teletrabajo para los funcionarios, los empleados públicos nacionales, ¿no? 3 días, dice, estos 3 días. Y yo pensaba, no todos probablemente van a trabajar de la casa, y me daba cierto temor que a lo mejor, en realidad, los que no tienen que ir a trabajar decidan que su fin de semana sea más largo de lo que establece el feriado y tengamos más movilidad. O sea, siempre hay como una especie de tensión entre las decisiones, los objetivos, y lo que señala usted me parece muy atinado, en el sentido que el gobierno dice, bueno, no puedo cerrar todo, porque voy a tener, además no lo puedo sostener, porque hay algunos países que han, digamos, que tienen programas de ayuda a la actividad mucho más importante, ¿no? Porque nosotros tenemos un programa fiscal que no tienen otros países. Y entonces no cierra, pero eso le tiene un costo en términos de la difusión del virus, y además en el mundo no se sabe muy bien cómo va a evolucionar el virus, y la incertidumbre es muy dañina en la economía cuando llega a niveles muy altos. Alfredo, le consulto sobre el acuerdo al fondo. Hay mucha expectativa. ¿Todavía falta mucho? Digo, en tiempo, en calendario. ¿Hay mucho todavía por recorrer, por seguir negociando? ¿Se puede dar ante las elecciones como pretende el gobierno? Yo creo que lo ideal hubiera sido que se hiciera en marzo, ahora, digamos, ¿no? De hecho, en alguna oportunidad Martín Guzmán dijo que ese era un plazo. Después dijeron mayo. A mí me parece que el fondo dice, bueno, vamos a ayudar a la Argentina, vamos a negociar, pero bueno, después hay que ponerse a ver los números y ver las condiciones, porque a lo mejor Argentina requiere digamos, una atención o una asistencia en materia de refinanciamiento o de un nuevo programa, que el fondo, digamos, no está muy dispuesto a hacerlo. A mí me parece que el gobierno va a intentar, supongo yo, hacer el acuerdo lo antes que pueda, siempre que eso de lo antes que pueda no signifique asumir compromisos de ajustes muy severos en el corto plazo que puedan atentar también contra su objetivo electoral, ¿no? Alfredo Blanco, economista, siempre es un placer tenerlo aquí en Telediario Federal. Estamos muy agradecidos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo grande, que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente.